toda la gente que está aquí en el estudio. Gracias. Hoy en Cuéntame vamos a hablar de los jóvenes y específicamente de aquellos que deben tomar una decisión que puede marcar su futuro, el decidir qué estudiar. ¿Están orientados o no? Vamos a tratar de saberlo aquí en el Cuéntame de hoy día. Vamos a conversar con Francisco, un joven que está en cuarto medio y que debe estar a punto de tomar esta decisión. Vamos a conocer también la historia de Mariela, una joven que ha cambiado de idea y de carrera en 3 oportunidades. Y también vamos a conocer algo más de una persona que ustedes ubican, que es un conductor de un programa muy exitoso en Televisión Nacional, como es el Sábado Taquilla, Jorge Aedo, que lo que voy a contar es lo siguiente. Él estudió una cosa y ahora está trabajando en otra. ¿Le parece? Todo esto hoy en Cuéntame. Bienvenido, Francisco. Francisco Calderón, tienes 17 años, estás en cuarto medio y vas a tener que tomar una decisión. Nos contaste que te gustaba la publicidad, que te gusta la música y que también te gusta la locución. ¿No estás un poco confundido teniendo estas 3 alternativas? Sí, estoy confundido, pero no sé, no me lo tomo así tan a pecho la cuestión de la prueba, dar la prueba así, si es que me va mal o doy una mala prueba, se va a acabar el mundo. Tengo para estudiar y como no tengo, el país no te da otra oportunidad aparte del estudio, dicen. Me lo tomo con calma y puedo dejarme un año para estudiar después o hacer cualquier otra cosa, pero no estoy tan preocupado por la prueba, como lo dicen. Perfecto, no estás preocupado tanto por la prueba, pero tienes 3 alternativas, claro. 3 cosas que te gustan, sí. Para poder decidirte. En tu larga vida, en estos 17 años, ¿tú has querido estudiar otra cosa aparte de estas 3 carreras? No, lo que más me tira ahora es la música y la locución. Yeah. Es lo que más me tira ahora en este instante. ¿Nunca quisiste estudiar otra cosa que no fueran estas 3 alternativas? Y no, nunca tuve nada claro, aparte de estas 2 cosas. ¿Te ayudaron en el colegio? ¿Te están ayudando a decidir? Sí me están ayudando, pero más en la parte de desarrollo personal, por eso no me interesa tanto, no estoy tan preocupado por lo del asunto de la prueba. Yeah. Me interesa más el desarrollo personal y de ahí ver cómo... ¿Y cómo nacieron en ti, Francisco, estas 3 alternativas? Primero la parte de publicidad, porque mi papá trabaja en una agencia, mi hermano también, y igual siempre estuve ligado con el medio, todo eso, entonces siempre estuve ligado. Locución, porque cuando chico siempre tuve buena voz, y ahora también porque trabajo en la radio del colegio, todo eso. Y la música porque siempre me ha gustado, toco instrumentos, estoy en un grupo, entonces siempre me ha gustado, y pienso que tengo harta aptitudes para la música. ¿Tú has analizado los pros y los contras de cada una de estas carreras? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién te ha ayudado a analizarlo? Bueno, mis papás que igual me dicen que algo profesional en la universidad es más seguro. Porque, por ejemplo, música no es nada seguro, publicidad tampoco no es nada seguro. Locución tampoco. Estoy ahí en todo eso. Sí, no que nos preguntan a nosotros. Ya. ¿Tú conversas con tus compañeros? Sí. Con respecto a lo que pasa con cada uno de ellos, qué es lo que quieren estudiar. Sí, ¿Cómo podrías describir lo que sienten, lo que viven los chiquillos que están en cuarto medio? Bueno, la mayoría está bien preocupado por el asunto de la prueba, tanto en preuniversitario, también así angustiados ya a esta altura del año ya con la prueba, la gran mayoría. ¿Angustia la prueba? Sí, sí. ¿Y tienen un apoyo específico en el colegio? ¿En la parte de orientación? Se podría decir en la mayoría de los casos, como en todos los colegios, que te hacen test y a veces hay un acercamiento más personal con el alumno. Pero la mayoría son los test que le hacen a todos los alumnos. Francisco, ¿has pensado en otra alternativa que no sea la universidad? No. Tengo que estudiar algo, eso está claro. Lo tengo claro, pero no sé todavía bien qué estudiar. Me queda mucho tiempo, soy muy joven todavía. Sí, pues tienes 17 años nomás. Francisco, ¿te presiona tu familia? ¿Influye mucho tu papá? Te presionan, o sea, onda, lo que yo digo que me gusta estudiar, bueno, eso no es nada seguro, me dicen. Pero igual, si es que vas a estudiar algo o vas a hacer algo, tienes que ser el mejor siempre. Siempre hay que ser el mejor en todo. ¿Por qué habría escuchado yo eso antes? ¿Quiénes de los que están acá presentes están en cuarto medio? Hay varios. ¿Ustedes se encuentran en una situación parecida a la de Francisco? ¿Quién me quiere...? ¿Tu nombre?
Stanislav. Stanislav. Bueno, lo que yo pienso es que todos estamos como acostumbrados a ver la prueba de aptitud como una manera de miedo. Ya. Lo que pasa es que ahora cualquier medio te está pidiendo la cuestión de la universidad, todo eso lo que viene. Pero estamos dejando de lado un problema social como es la mano de obra. Actualmente hay muy poca mano de obra. Lo que yo creo como cafetería, cuestiones así, que hay desarrollos personales como los jóvenes, los planes de gobierno, todo eso. Yo pienso que mirar de dos tipos de forma la cuestión que se está viendo, porque ahora todos quieren tener un título. Vamos a ser un país de médicos, vamos a ser un país de abogados, pero no hay mano de obra. Entonces vamos a llegar a un momento que va a faltar capacitación personal a los jóvenes. Pero ¿por qué crees tú que todos quieren tener un título? Lo que pasa es que en la casa hay veces que a uno lo incitan, porque actualmente uno sin título no es nada. Gracias. A ver, ¿y usted también está en cuarto medio? Ahí se me queda con el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Angie. Angie. ¿Y en tu caso es parecido al de Francisco? ¿Estás en la disyuntiva de...? No, yo tengo más o menos claro lo que voy a estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Arquitectura. ¿Ya? Porque siempre me ha gustado, o sea, bueno, cuando chica obviamente pensaba estudiar otras cosas, como siempre cuando uno es chica, profesora, enfermera, pero aparte de eso, tengo más o menos claro, igual estoy preocupada por la prueba, me siento un poco presionada por la prueba. ¿En tu casa te apoyan? Sí. No, en mi casa siempre me han dicho que yo en realidad tengo que estudiar lo que quiera y por último, si me equivoco, me cambio de carrera nomás y me puedo equivocar, como cualquiera. Pero en realidad igual estoy preocupada por eso. El querer estudiar algo, en tu caso arquitectura, ¿implica que tú conoces tus habilidades para esa carrera o no? Sí. ¿Sí? Las conozco porque en realidad en el colegio siempre me di cuenta que me he ido por esa parte, por la parte de arte, por la parte de dibujo. Y en realidad me gusta harto la carrera. Me he informado también, he pedido entrevistas con arquitectos. He hecho varias cosas que me han ayudado. Que te han ayudado a decidirte por la arquitectura. Gracias, Angie. Está con nosotros Bárbara Plasencia, psicóloga, a quien quisiera hacerle la siguiente pregunta. El caso de Francisco, hemos escuchado a otros dos lolos que están en cuarto medio. ¿Es común lo que él está viviendo en los chiquillos que están en cuarto medio? Yo diría que sí, más yo no definiría a Francisco como alguien que no tenga clara su orientación. ¿Ya? Porque él refiere intereses que son claros y definidos desde él, campos de intereses, y además habla de proyecto de vida. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, quizás falta una especificidad, ¿ya? Y los intereses son complementarios también, y él refiere tener muy claro que esos son sus intereses y por qué, y las limitaciones y las ventajas que tiene cada una de esas áreas. ¿Ya? En ese sentido, yo diría que hay un porcentaje importante de jóvenes que tienen esa falta de especificidad, pero intereses y campo de intereses claro y con una cierta solidez y constancia en el tiempo, digamos. Y hay otro grupo de jóvenes que indudablemente hay intereses muy diversos, carreras muy diversas, y no saben muy bien cómo podría entrar su proyecto de vida en ellos. Y tampoco refieren proyecto de vida, lo cual es bastante importante en lo que es orientación vocacional. Bárbara, y psicológicamente la situación de un joven que está en cuarto medio, una Lola que está en cuarto medio, que tiene que decidir su futuro, que tiene que responderle a una familia, tiene que responderle a la sociedad, ¿cómo los plantea ante esta situación? ¿Es una situación angustiante, estresante? Sí, yo diría que Francisco incluso hacía referencia a situaciones bien concretas dentro de este proceso, porque esto es un proceso. Uno es la prueba de aptitud académica, que evidentemente genera una suerte de tensión importante, porque es un paso que brinda posibilidades o cierra posibilidades, ¿ya? Independiente de qué claridad haya respecto a qué carrera, ¿ya? Eso es un asunto. Ahora, yo diría que el aspecto económico y de solvencia económica y de una opción profesional que implica una solvencia económica es lo que más preocupa a los padres. Y los jóvenes están conscientes de eso. Y muchos de ellos quieren responder y hacen propia también esa inquietud. Y otros no. Señalan de que si bien lo consideran importante, estarían dispuestos a incursionar en una carrera que no tenga garantizado el aspecto económico, pero que sí les dé una posibilidad de desarrollo personal y gratificación personal también. Gracias, Bárbara.
Cuando volvamos en Cuéntame, vamos a conversar con Mariela, una joven que cambió varias veces de idea y de carrera. Ya volvemos en Cuéntame. Y seguimos aquí en Cuéntame conversando sobre la desorientación vocacional en los jóvenes. Mariela es una joven de 25 años, estudia actualmente tercer año de Ingeniería Comercial y llegar a esta carrera fue un largo camino. Mariela, bienvenida. Hola. ¿Por qué no nos cuentas cuál fue la primera carrera que estudiaste y por qué? Bueno, yo la primera carrera que estudié fue Historia en la Universidad Metropolitana. ¿Ya? ¿Por qué decidiste estudiar Historia? Porque en definitiva, desde digamos, todo el proceso de la enseñanza media, me destaqué mucho como en el área de las ciencias sociales, en definitiva la Historia. Entonces, fue como fácil optar la primera vez dentro del proceso de actitud académica, optar por Historia. ¿No? ¿Y quedaste inmediatamente? Sí. ¿Cuántos años estudiaste Historia? 1. Ya. ¿Y en qué minuto te diste cuenta que esa no era tu vocación, Mariela? En el segundo, digamos, terminando el primer semestre y empezando el segundo, sabía ya, digamos, que iba a dar la prueba de nuevo, que iba a intentar subir el puntaje y trasladarme de carrera, digamos, a Sociología, que era, digamos, yo pensaba que en definitiva por ahí sí podía ser. Ya, estabas en eso de pensar que la sociología era tu futuro. ¿Y cómo te sentías tú en ese minuto de tener que enfrentar a tu familia y decirles no más con la historia? El problema es que a mí se me presentan dos problemas. ¿Ya? Por un lado, digamos, es el hecho de que si bien mi papá y mi mamá, principalmente los dos, no tienen problema en aceptar de que me cambié de carrera, ¿Ya? pero por otro lado también existe el problema de que mi hermana mayor, digamos, también le pasó como algo similar, o sea, ella cambió 2 veces de carrera. Entonces, y yo sabía perfectamente la frustración por parte de mi papá principalmente del hecho de cambiarse de carrera, de que si vaya a terminar o no vaya a terminar, de que si vaya a ser capaz de concluir una etapa importante de la vida de los hijos. ¿Y qué pasó específicamente con tus papás? ¿Te apoyaron o era esa cosa de decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? Mi hijita se quiere cambiar, bueno, ya. Esa misma era la posición, o sea, bueno, te apoyamos, pero digamos tenéis que tener claro de que definitivamente ya la sociología... Ya, tú dijiste sí, papá, estoy segura. Me voy a Sociología y te fuiste ¿a dónde? Porque tú dices que te trasladaste de Santiago. Sí, yo me fui a Iquique. ¿A Iquique? Claro. Ya. Con todo lo que implica para una familia pagarle, ¿no es cierto?, el vivir fuera de Santiago, te fuiste a una pensión. Sí. Bueno, yo creo que por un lado, digamos, es buena la experiencia. O sea, es buena la experiencia en función de que uno sabe hasta qué punto uno rinde, hasta qué punto uno es capaz de tomar determinaciones y estar lejano, digamos, de la familia y hasta donde dura. Pero por otro lado también cuando la definición que se hace de las carreras por parte de lo que son las orientaciones que entregan los colegios, la misma imagen que te va entregando la sociedad de las carreras es muy distinta a cuando uno se confronta con la carrera en sí. O sea, la cosa teórica es muy diferente a la práctica. Es muy diferente, o sea, es muy, muy diferente. Sobre todo porque en definitiva, por ejemplo, en todo lo que en el terreno de la definición universitaria, por ejemplo, en Iquique, es una carrera construida en función del desarrollo regional. Perfecto, ya. Pero no es un elemento, digamos, que integre y que globalice, no. Es un elemento, digamos, que tiene sus particularidades. ¿Cuántos años estuviste en Iquique? Estuve 1 año y medio. Ese año y medio de estudio. Claro. ¿Qué pasó cuando estabas allá y dijiste, no, me equivoqué de nuevo, no es mi carrera? Bueno, yo me equivoqué principalmente porque no me encontraba grata, digamos, dentro de lo que estaba haciendo. No, me encontraba muy sobreactuando el papel de querer estudiar la carrera y terminar. Autoconvenciendo. Claro, o sea, de hecho, digamos, pasé por un proceso de quiebre, digamos, bastante fuerte, fui al psicólogo, orientada por una profesora de la carrera. Fui al psicólogo, pasé por todo ese proceso y después volví, digamos, a Santiago, hablé con mi papá estaba Cuéntame de eso, cuéntame, cuando llegaste a Santiago y le dijiste, papi, mamá, siéntense, quiero conversar con ustedes. Bueno, fue así, o sea,
Yo ya definitivamente ya había dejado la carrera. Ya. Digamos, yo ya había dejado la carrera, había renunciado todo, digamos, había hecho todos los trámites que había que hacer. ¿Y ese paso tu papá no lo sabía? No lo sabía. Ya. O sea, Sí. llegaste a Santiago sin carrera ya, Llegué con la sin decisión carrera, tomada. Con la decisión tomada. Ya. El problema en definitiva era asumir que yo ya había tomado una determinación. Y el asumir que, bueno, que todavía no estaba clara, que era necesario que agotara todo un proceso y que lo agotara. O sea, por ejemplo, yo creo que principalmente la premura que tienen la mayoría de los estudiantes por entrar a la universidad es malo. O sea, Sí. es malo, es muy malo, porque tenéis como muy poca experiencia para poder definir y tenéis muy poco conocimiento en torno a lo que realmente te vaya a enfrentar. Y después, digamos, entonces son dos presiones. Por un lado la presión de la familia, por otro lado la presión social, y que a ti te rebotan muy fuerte y te hacen tomar determinaciones muy, muy apresuradamente. Ya, llegaste, se lo conversaste a tus papás, ¿te apoyaron? Al principio no. Ya. Al principio no. Igual ¿Se enojaron? No se enojaron, no se enojaron. Era mi determinación en definitiva. Ya. Pero sí yo observaba el grado de molestia. Ya. Eh, ¿Volviste a dar la prueba? no volví a dar la prueba. ¿Cómo entraste en ingeniería comercial? Bueno, lo que pasa es que yo entré a una universidad particular. Ya. Entré primero, digamos, porque, digamos, yo ya sabía más o menos, digamos, qué es lo que en definitiva era la falencia de la carrera anterior, Ya. que era en definitiva el objeto de estudio. Ya. Nada más que eso, o sea, Ahí recién te diste cuenta que podías tomar una decisión con peso. Porque es una carrera tan distinta a historia y sociología. historia y sociología. No, la ingeniería comercial es tan comercial, distinta a esas otras dos carreras. Sí, no sé qué tanto, porque se inscriben dentro de la misma área, las ciencias sociales. Ya. O sea, existe un grado de complejidad en función de que se utilizan herramientas muy distintas a las que utilizan A eso iba. a lo que utilizan los historiadores, Ya. los sociólogos. Pero en definitiva, el objeto, digamos, está ahí. La forma de abordarlo es distinta. Y en definitiva, ese era el famoso clic que nunca había logrado concluir. ¿Crees que estás en la carrera que Sí, ya va a sí. ser la definitiva? Es la carrera definitiva. O sea, yo me siento muy cómoda en mi Ya, carrera hoy día. O sea, ya. tengo la definición de qué voy a salir haciendo. O sea, Ya. conozco el campo laboral también. Y estoy contenta. Qué bueno, qué rico Estoy como escuchar muy eso. contenta con eso. Ahora, hay una cuestión que es como muy fundamental. O sea, aquí uno, digamos, en este proceso de ir tomando decisiones, Sí. va frustrando como varias cosas. Ya. Por un lado, digamos, me llama mucho la confianza con la familia, o sea, con los papás, con los hermanos. En definitiva, con todo el círculo familiar, digamos, se me llama mucho. Y lo otro es que también socialmente te toman muy como una persona muy poco seria. Ya. Y esa es una cuestión que, en definitiva, a uno le afecta mucho los grados de seguridad. Y, por ejemplo, yo entré a ingeniería comercial con un grado de subestimación bastante fuerte. Ya. Y creo que en todo caso era necesario pasar por ese proceso, era necesario para poder sentirme segura de lo que hoy día realmente estoy haciendo. ¿A qué crees tú, Mariela, que se debe esa desorientación que tú viviste? El problema es que, por un lado, uno se enfrenta o asume las cosas de una forma. Ya. Pero en definitiva muchas veces no es. Y esencialmente es otra cosa. Entonces es ahí donde uno mira, observa y dice, bueno, ya... ¿Y en tu colegio te ayudaron? Yo creo que en definitiva, si bien digamos el hecho de por un lado, toda la estimulación que puede dar un aparataje de orientación, pero también está otro, digamos, que tiene que ver principalmente con la definición de contenido de lo que son los programas de estudios en sí. De cada una de las carreras. Claro. Perfecto. Por un lado. Eso no te lo dieron a ti. No lo tenías claro. Y no, pero también, digamos, refiriéndonos también, digamos, lo que son el proceso de educación normal, como, digamos, la formación de las áreas de estudio
está muy determinada. O sea, por ejemplo, pesa mucho aquel que, por ejemplo, hoy día se define dentro de lo que es el área científica o lo que es el área de las ciencias sociales, pero siempre, digamos, se trata de encajonar un proceso que puede ser mucho más amplio. Tener un aro de definición mucho más amplio. O sea, por ejemplo, yo nunca pensé que dentro del área de las ciencias sociales yo podía estar estudiando economía, no. O sea, porque en definitiva era un área que tenía una competencia, las matemáticas muy fuerte y que en definitiva no tenía nada que ver con lo que era resolver el problema de las ciencias sociales como tal. Gracias, Mariela. Está con nosotros Pilar Cox Vial, orientadora. La pregunta es la siguiente, Pilar, ¿realmente existe un plan adecuado para orientar a los jóvenes en los colegios? A ver, la pregunta es bastante difícil de contestar porque la experiencia es muy distinta de un colegio a otro, de un establecimiento a otro. Si nosotros preguntamos a las personas que están aquí un poco lo que habíamos hecho con la gente que está participando en el programa, la experiencia es muy distinta de un caso a otro y depende de lo que el colegio esté haciendo en orientación, porque si bien hay algunas directrices generales, el plan de orientación vocacional se elabora en cada establecimiento, en cada colegio. Entonces, pero sí podemos detectar algunos problemas que se dan más o menos frecuentemente en la orientación vocacional. Uno de los problemas es lo que decía de alguna manera Francisco, que en la mayoría de los casos se toma los distintos aspectos del proceso en forma aislada. Por un lado, las entrevistas personales, por otra parte, los test, por otra parte, algún trabajo en relación a información sobre carreras, sobre áreas de estudio, pero falta la unificación, falta la integración del proceso. Y ahí yo creo que está uno de los problemas con que se encuentra. Y lo que planteaba Mariela con respecto a esto de que la teoría es muy diferente a la práctica con respecto a cada una de las carreras, ¿no se entregará una visión muy global de cada una de ellas? Como la cantidad de información que hay que manejar es tan amplia y en muchos casos la orientación está centrada en el orientador o los 2 o 3 orientadores que hay en cada colegio, a veces para una cantidad de alumnos bastante grande, se centra la tarea en el orientador y no en la tarea que cada alumno puede hacer. Entonces no se conduce el proceso a que el alumno vaya buscando su información y vaya eligiendo, sino que se trata de entregar toda la información y como eso es imposible, la información que se entrega es insuficiente. Mariela, muchos colegios, cuando tú vas a elegir uno de ellos para matricular a un hijo, como referencia te dicen, tenemos un porcentaje de tantos niños o de tantos jóvenes que entraron a la universidad. También no hay un método de presión hacia el alumnado con respecto a la posibilidad de que tengan que entrar a la universidad. Bueno, eso va a depender bastante del proyecto del colegio. Hay colegios que plantean como la exigencia número 1 el que los alumnos entren a la universidad y hay una tendencia a evaluar los colegios en función de las personas, la cantidad de personas o el porcentaje de alumnos que entran a la universidad. Pero hay otros colegios cuyo proyecto es más amplio y entonces la entrada a la universidad no se define en términos de porcentaje absoluto, sino que en términos de las personas que realmente tienen ese camino como parte de su proyecto de vida. Un poco me llamó la atención el que Francisco mencionara la idea de proyecto de vida. Por ahí va el trabajo de orientación y yo creo que ahí es el trabajo central que tenemos de integrar a los profesores de asignatura, a los profesores jefes, a la familia. A la familia principalmente. Principalmente. Si el trabajo lo hace solo el orientador, va a ser insuficiente de todas maneras. Si el trabajo se hace a nivel de un proyecto más amplio, integrado, y que tome no solamente cuarto medio, sino que ojalá toda la educación media y si es posible antes, el proceso es bastante distinto y yo creo que los resultados también son bastante distintos. Gracias, Pilar. Tenemos con nosotros a una joven que vivió una situación parecida a la de Mariela, Tania. ¿Por qué no nos cuentas cuáles fueron los cambios de carrera que tú hiciste? Bueno, yo estudié ingeniería civil el año pasado. ¿Ya? Y ahora estoy estudiando comunicación social. ¿Por qué elegiste ingeniería civil en una primera oportunidad? Bueno, fue bien rara mi elección en el fondo. A mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, pensaba llegar a otras cosas tal vez por el camino a la ingeniería civil, pero nunca me preocupé de saber lo que era la carrera en sí, de saber qué ramos iba a tener en la carrera, qué iba a hacer concretamente después. Y cuando llegué a la carrera me di cuenta que no era realmente lo que me gustaba, o sea, me podían gustar las matemáticas, pero yo no estaba haciendo lo que a mí me gustaba realmente ni desarrollándome como persona. Yo creo que uno para desarrollarse tiene que hacer algo que uno se sienta realizada.
Para que después no estés frustrada en la vida. Claro. Tania, de tu primera carrera a lo que estás estudiando ahora, ¿cuánto tiempo te diste para decir, a ver, qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero estudiar? Bueno, esa es la parte más difícil. Porque darse cuenta que a uno no le gusta la carrera no es difícil. Uno se da cuenta, no está a gusto, pero fue lento. Yo casi a la segunda semana de clases ya no me gustaba mi carrera. Uy. Y me tomé casi todo el año, mientras estaba estudiando, en decidir lo que iba a hacer. Primero pensé en arquitectura. ¿Ya? Y empecé a averiguar, me fui por esa área hasta que derivé en la publicidad. En la publicidad, todo el área de las comunicaciones. Y bueno, fue lento. Fui a conversar con publicistas, con gente que estaba estudiando la carrera. Fui a averiguar a la escuela de publicidad donde estoy ahora. Y bueno, ¿Te decidiste? me decidí. ¿Estás contenta? Sí, estoy feliz. ¿Crees que eso es lo que tú querías para tu Sí, vida? yo creo. O sea, en este momento me siento feliz con lo que estoy haciendo y eso es lo que más me importa. Qué bueno. Gracias, Tania. Tenemos, yo sé, mamás presentes acá en el estudio. ¿Su nombre? Mi nombre es Regina Burleme. Regina. Bueno, yo podría opinar también como experiencia personal y Ya. como madre, pero lo de madre yo creo que lo tengo un poquito más fresco, Ya. más cercano. Yo tengo un hijo también de 19 años. Gonzalo entró a la universidad, o sea, egresó el año anterior, antepasado. Entró a la universidad muy desconcertado, muy desorientado. Eligió una carrera que en realidad no la eligió él mismo. Yo creo que lo tratamos de orientar nosotros porque era una cosa entre lo que era humanista, científico, era todo junto. Ya. Al final tratamos como de condensarle un poquito todo esto y él empezó a estudiar administración, lo que luego su carrera se iba a desencadenar en ingeniería, en fin, de manera que fuera caminando poco a poco y ver quién era lo que realmente le gustaba. Creo que ya en la primera parte del primer semestre ya sencillamente papá no me gusta, o sea, me gustan estos ramos, no me gustan los otros, así que iba a una clase y a otra no. Lo dejamos terminar el año pensando en que iba a ser una buena decisión para él. Dio la prueba de aptitud nuevamente y te digo, siguió tan desorientado como en el año anterior. O sea, para ti ya empieza a crearse un problema grave porque tú dices, o sea, ¿cómo lo apoyo, cómo lo ayudo si él realmente no sabe ni él mismo qué es lo que quiere? Te digo, una noche con mi esposo nos reunimos durante yo creo que toda una noche conversando y nos basamos más que nada en que teníamos que ayudarlo porque había una base ahí de falta tal vez de madurez más que nada. Y orientarnos a cuáles eran las aptitudes reales que tenía nuestro hijo. Mi hijo es deportista por muchos años. Él, competía en atletismo, fútbol, en fin, en varias cosas en su colegio. Por lo tanto, dijimos, yo creo que realmente una carrera en que yo sé que él se siente satisfecho es haciendo educación física. Te digo, casi se murió cuando le dijimos que realmente queríamos que encauzara este camino y que viera la opción. ¿Por qué? ¿Por qué casi se murió? Porque me decía, mamá, educación física tan penca, él lo encontraba realmente malo, ¿te fijas? Yo le digo, Gonzalo, yo lo único que me interesa es verte realmente en una carrera en que yo sé que te va a hacer vibrar, yo soy tu madre y creo que sé lo que realmente podrías hacer bien. No pensemos ahora en la parte económica, en nada. Proyectémonos en lo que tú realmente podrías realizarte. Te digo, dio un excelente examen, se presentaron más de 180 alumnos, quedó entre los 10 primeros. Te digo, para mí fue una gran felicidad y le dije, te das cuenta que realmente tú estás en esto estás creado para ti. Te digo, la primera semana muy desenchufado, qué sé yo, hasta que de repente empezó a conectarse de una manera que hoy en día lo veo totalmente distinto. Gracias. Cuando volvamos, vamos a conversar con un conocido de todos, como es Jorge Aedo, que como les decía al inicio del programa estudió una cosa y ahora, como ustedes ven, está de animador del Sábado Taquilla. Ya volvemos en Cuéntame. Hemos ido aclarando dudas con respecto a esto de la desorientación vocacional de nuestros jóvenes, hablando con Francisco, con Mariela, con nuestro público. Ahora quisiéramos conversar con un muy buen amigo al que yo quiero mucho, como es Jorge Aedo, y a quien le agradezco el haber venido a Cuéntame. Gracias a ti. Y para conversar sobre otro responsable que con la conversación con el público veíamos que es muy importante, la familia. Jorge, tú nos contaste que entraste a estudiar a la universidad por presión familiar. Exacto. Yo soy el menor de una familia de 4 hermanos, donde mis 3 hermanas mayores son todas profesionales. Yo, el único hombre de la familia, tenía que ser profesional, tenía que entrar a la universidad. Tenía toda esa presión familiar. Y la verdad es que yo no tenía muy claro
claro hacia dónde ir. Salí de 17 años, cuarto medio, y la gran conversación de la familia en general era: el único hombre nos va a impresionar con su ingeniería, con su arquitectura, o va a ser médico, va a ser abogado. Y la verdad es que por ninguna de esas áreas yo nunca me incliné, nunca fui un gran alumno tampoco, y tenía toda esa presión. Además, y si no entras a la universidad, ¿qué va a pasar contigo? No, se acaba tu futuro. Entonces, eran muchas presiones de ese tipo. Y yo tenía aptitudes para el dibujo. Y había una carrera que se llamaba cartografía, que en aquel entonces estaba en la Universidad de Chile y que para ingresar había que dar la prueba específica de arte. Entonces dije, por ahí voy. Y de hecho entré en un muy buen lugar, en el 5º lugar de la carrera, por esa prueba de arte que di. Pero la verdad es que yo no tenía idea en qué consistía ser cartógrafo, qué es lo que era la cartografía. Y empecé a estudiar esta carrera y la verdad que me sentía muy frustrado. ¿Cuántos años dura la carrera de cartografía? Hoy día tengo entendido que cambió el currículum de la carrera y son 5 años y medio o algo así. En mi época eran 4 años y medio. Hoy día la carrera ya no está en la Universidad de Chile, sino que está en la Universidad Tecnológica. Bueno, tú acabas de decir que te sentías muy frustrado. Sí. ¿No es cierto? Muy angustiado también. Sí, yo me acuerdo que iba a fiestas, por ejemplo, y me cargaba que me preguntaran qué estudiaba, porque me daba una vergüenza. La verdad es que era, imagínense al punto que llega de repente no hacer lo que a uno le gusta. Que sientes que no te sientes orgulloso de lo que haces. Tú no te sentías orgulloso, pero le estabas dando en el gusto a tu familia. Exacto. Tus papás tenían una sonrisa grande porque el niñito estaba en la universidad. Claro, y de repente cuando yo empecé a darme cuenta que me gustaba la locución, yo nunca trabajé como él en alguna radio, ni animé nunca un festival, nada. Pero sí yo leía siempre el diario en voz alta. Y yo sabía que me gustaba trabajar con la voz. Yo siempre escuchaba mucha radio. Y te encontrabas espectacular. Claro. Me creía que era el mejor. Pero yo nunca dije que quiero ser locutor. Me daba miedo decir, porque además era una carrera muy rara. En ese tiempo, hoy día hay muchos más canales de televisión, muchas más radios. Pero en aquel entonces era un medio bastante como restringido para los trabajos. Entonces nunca dije que me gustara ser locutor. Hasta que un día, me acuerdo, estaba en un terreno haciendo un levantamiento topográfico en Pudahuel, iba cargando un teodolito muy cansado en la mañana. ¿Qué es lo que es un teodolito? Es un instrumento que mide ángulos y desniveles. Y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cartógrafo, no quiero hacer esta cuestión. Le dije a mi compañero, yo voy a ser locutor. Y empecé a buscar las posibilidades de entrar a una radio hasta que lo logré en el 2.º año de la carrera, el año 1982. Seguí trabajando en radio los fines de semana. Y estudiando. Hasta que terminé. Jorge, ¿nunca le planteaste a tus papás que no te gustaba la carrera? Ahí les planteé. Ahí recién. Entonces me dijeron, locutor, no, imposible. Pero si esa carrera es pésima. ¿Cómo voy a trabajar hablando? Y te digo, hasta muchos años, yo empecé el 82 a trabajar en radio, yo diría que a los 2, 3 años mis papás recién pudieron entender que a una persona se le pagara por hablar. Al principio no entendían, a mí me llamaban por teléfono para ofrecerme hacer un aviso, una locución, y no entendían cómo a este personaje lo llamaban por teléfono y él tenía su agenda muy ocupada. Yo ya tenía muchos clientes al primer año de trabajar, afortunadamente me fue bastante bien, y no entendían esto de que yo ganara plata hablando. La gran presión de por qué yo entré a cartografía es por la familia. O sea, si tú no tienes el apoyo de tus padres, ya partiste mal. Puedes tener un excelente orientador en el colegio, pero si en tu familia tú tienes otro tipo de presiones, también hay presiones económicas. No todas las familias tienen la posibilidad a lo mejor de mandar a su hija a Iquique a estudiar y que se equivoque 3 veces. A lo mejor una familia hace un gran esfuerzo porque tiene muchos hijos y puede ingresar uno solo a la universidad, y si ese uno solo se equivoca, igual hay un problema económico de fondo. Gracias, Jorge. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta, Jorge? ¿Sí? ¿Allá arriba? ¿Tu nombre? Jocelyn. Jocelyn. Más que una pregunta, yo creo que lo que le pasó a él, como lo que le pasó a ella, es impactante. O sea, a mí no se me ocurriría dejar mi carrera. Jocelyn, ¿qué edad tienes tú? 21. ¿Y estás estudiando? Estoy en 3er año de periodismo. ¿Ya? En la Universidad de Portales. Creo que a mí me impacta mucho lo que ellos dicen, porque además creo que la juventud de hoy, yo tengo un hermano que está en 4º medio y que no tiene la más mínima idea de lo que quiere estudiar. O sea, él dice, puede ser ingeniería civil, como puede ser, no sé, ingeniería comercial o cualquier cosa. Lo que yo pienso es que no se puede generalizar a todos los jóvenes dentro de la indecisión por lo que quieren estudiar. Los primeros años de las carreras siempre son fome. O sea, cuando uno va ya llegando a 3º o 4º, ahí uno se va dando cuenta de lo rico que es practicar. Entonces creo que
que a lo mejor ella no lo saboreó o tomó la decisión a tiempo. No sé, yo creo que ahí va un poco la cosa. Le preguntamos a Mariela. ¿Fue así o no, Mariela? Bueno, yo no puedo decir que hoy día no saboreé mi carrera, o sea, sí, se saborea principalmente porque uno entra en un proceso distinto, pero en definitiva yo creo que los ramos introductorios te dicen algo, o sea, te dicen si tú soy bueno o soy malo para algo, si sirves o no sirves, porque en definitiva es ahí donde está la definición, o sea, si vaya a ser capaz de que en términos de, no sé, de los ramos primero, poder después empezar a desarrollar más. Bárbara, a ver, quizás no vamos a pedirle la ayuda a Bárbara. ¿Ah? ¿Se tiende a confundir los conceptos de vocación y aptitud? Sí, indudablemente. Porque una cosa es lo que yo quiera, oye, yo quiero estudiar esto y tener, como se dice en buen chileno, dedos para el piano. Exactamente. Ahora, en ese sentido yo diría que hay una cierta conciencia de cuáles son las habilidades o aptitudes. Porque durante la enseñanza media hay una serie de ramos o de cursos extraprogramáticos, etcétera, que permiten al alumno tomar como contacto con eso en sí mismo. Ahora, otra cosa es la vocación, que implica como un proyecto de vida. Sí. Y como yo diría que la vocación se va descubriendo a lo largo de la vida. Porque incluso, aun cuando haya una carrera específica, que hay claridad y se estudia esa carrera, por ejemplo, en el caso de Jocelyn, que señalaba que ella estudia periodismo y lo tiene muy claro, quizás no tiene tan claro aún el área específica en el periodismo en la cual se va a desenvolver, ¿ya? Entonces, eso es una claridad que se va adquiriendo como en un continuo en la vida, ¿ya? No siempre se tiene tan inicialmente como ahí a la mano. Exacto. Más a la mano está a veces las aptitudes, pero no se sabe esas aptitudes a dónde encauzarlas. Yo diría que incluso hoy día los padres ayudan a veces a desorientar en el sentido de que su respuesta es haz lo que tú quieras que a ti te haga feliz. En el colegio a veces le dicen lo mismo y el joven dice, y bueno, ¿y quién me puede decir algo? ¿Ya? Y los padres están como muy renuentes a tener una participación activa por miedo a influenciarlo y influenciarlo en forma negativa y que después le digan, bueno, yo hice esto porque tú querías, ¿ya? Entonces, eso hace que el joven se sienta como que tiene que tomar una opción que es de su responsabilidad exclusiva. Y a la edad que por lo general sale. Y a una edad en la colegio. cual no hay claridad, Exacto. exactamente. Y que la familia, yo diría que establece apoyos en lo que es económico, ahí pone límites, y que hay dependencia, por lo tanto es importante saber cuál es el apoyo económico que podría dar. Y sí, en señalar, es importante que tú tengas una solvencia económica, independencia económica, y estas carreras te lo estarían garantizando más, estas otras menos y estas otras quizás nada. Más, yo diría que llevan a que sea el alumno, el joven, el que tome la decisión, más que dirigirlos abiertamente, ¿ya? Ahora, a veces hay influencias más de tipo subrepticio, digamos, así como más de tipo emocional, de que, bueno, yo estudié esto, pero yo diría que en general no. Hoy día no se da esa cosa tan directa, ¿ya? Gracias, Bárbara. Ustedes podrían decir, Francisco, Mariela, Jorge, que en este minuto la universidad se ve como el tope para los jóvenes, ¿no? Yo tengo un caso el otro día de un... tenía que colgar unos rieles en mi casa. Y de repente llegó un joven en su moto. Yo hice contacto por teléfono, me dijeron, él coloca rieles. Y me llamó la atención que fuera muy joven el que ponía los rieles. Entonces, mientras lo estaba poniendo, le pregunté me parecía extraño que él pusiera rieles. Entonces, él había sido militar, había llegado hasta teniente. Imagínense. Y ahí se dio cuenta que él tenía aptitudes manuales y que quería colocar una empresa en el fondo de cortina de todo esto. Sí. Y para hacer eso no había que estudiar nada en el fondo. O sea, tener aptitudes. Yo creo que y nos pusimos a conversar harto rato con él. Eso demuestra que hay una gran gama de otras actividades que no pasan por la universidad y que son muy lucrativas además. Por la parte y que técnica. pueden hacer muy feliz a una persona que la desarrolla, que puede tener aptitudes manuales. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen aptitudes como para memorizar o para leer porque no les gusta eso, pero sí tienen aptitudes manuales. Y alguien por aquí también dijo que hoy día se le está dando demasiada importancia a que todos sean ingenieros, pero a la parte técnica, a la parte que desarrolle al obrero, no se le está dando tanta importancia, y un desarrollo económico de un país también implica de que así como haya muy buenos ingenieros, haya también una muy buena mano de obra. Hemos llegado al final del Cuéntame del día de hoy. Ojalá un poco más orientados con respecto a esto tan importante como es la desorientación
vocacional de nuestros jóvenes. Ojalá les sirva a los papás, a usted, a los colegios y a nuestros chiquillos que están a punto de decidir su futuro. Quedamos todos con tarea para la casa en el Cuéntame de hoy. Comprensión, comunicación y mucho apoyo para nuestros lolos. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. El aplauso es para ustedes y para nuestros protagonistas del día de hoy. Yo me despido hasta una nueva oportunidad cuando le digamos bienvenido a Cuéntame. Gracias a ustedes. Cuéntame tu historia. Daré rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Nunca lo contaste, nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar corazón. Dime lo que piensas, cuéntame tu historia. Que en la vida cuenta lo que puedes compartir. Nada hay tan terrible que no se pueda arreglar. Deja las palabras liberar tu corazón. Ya viene el Festival de la Una.